Hacedores de aire. Radio Atómica presenta Hacedores de aire. Hacedores de aire. Un programa, una entrevista a personas de radio. Hacedores de aire, hecho por Federico Mario Di Paolo en compañía del radialismo artesano. Hoy en Hacedores de aire. Jorge Andrés Moya. Hace más de 25 años que conduce programas radiales, casi siempre en la noche o tras ella. Ciclos como Demanda Afectiva y Cuchillos de Palo en Rock and Pop, Alguien más se lo puede preguntar en Del Plata, o La Vida de Noche en Radio Belgrano son ya parte de la historia grande de nuestro medio. La emoción y el encuentro con uno mismo son características humanas de su relación con el micrófono. Con palabras del mismo Moya, los oyentes pueden disfrutar de un programa especial, por cierto, lacrimógeno, melodramático e intenso, lleno de canciones e historias de amores desencontrados, inciertos o no correspondidos. Escuchen el programa hasta el final, tomando alguna bebida blanca, y pidamos juntos a los dioses los nuevos y mejores amores en la próxima primavera. Jorge Andrés Moya es un hacedor de aire. Justo esta parte, se había grabado todo este. No, mira, ahí, me viste. Vaticinios de. Para no quedar pegado con. Ya estamos en. Bueno, sacamos el coso ese de raza y atrás queda. Bueno. ¿El oficiante? No, sí, Quemando un par de bolsas. La boleta, ¿no? Mirá, me encanta el que. Mirá Chávez, así re. Yo no molesto, no sé me pongo un costado a ver qué onda. No sé si meterla en el cuarto o la dejar ahí. No, Bueno, si está tranquilo. Sí. Si se quiere mover, que se mueva. Si él supo, dijo, yo me pongo un costadito. No jodo. Solo un poquito. Bueno, te sigo, Y ¿Cómo todo, se llama? El programa Hacedores de Aire. Ah, bueno. Y como es la onda también de obreros de la palabra y todo, es por ese lado de hacedores del que Bien, trabaja. bien. Yo siempre me pongo esta chaqueta que no la uso para trabajar, sino para hacer el programa y que quede como un laburante, ¿no? Muy bien, muy bien. Me disfrazo de peronista. Cuando trabajaban los peronistas. El título. Bueno, ahí estamos. Estamos. ¿Todo bien? Bueno, nos encontramos una vez más en Hacedores de Aire, este encuentro con gente de radio, de la palabra hablada, y estamos en esta ocasión con Jorge Moya, a quien le agradecemos muchísimo este encuentro. Gracias. Un hacedor de radio. ¿De cuántos años para acá ya de trabajar en el medio? 25. 25. 25, este año se cumple 25, digamos, de mi primer trabajo profesional, de mi primer sueldo, digamos, en Rock and Pop. 26 de la primera vez que conduje radio, y 27 que conocí la radio. Sería. Bueno, ¿el comienzo fue en Tránsito? No, el comienzo como conductor fue en Tránsito. En Tránsito. Sí. La radio ahí del oeste. En una radio del oeste, pero venía previamente coordinando las trasnoches de Radio Belgrano. Y en un programa que se llamaba La Mesita de Luz. El primer programa con el que trabajé fue el de Ludovica Esquirru y Boyolmi. Ajá. En el año 88 yo trabajaba como director de arte de ABH y habíamos pegado estaba la fiebre del video, yo trabajaba para Padilla y para Dardo Ferrari y demás, y me gustaba mucho. En primer lugar, a mí en esa edad me interesaba mucho lo que era el teatro, y de hecho estudiaba más teatro, puesta en escena, con Osvaldo Quiroga en el Teatro San Martín. De hecho, Badía había sido invitado a una entrevista con Dominique De Facio, que era el asistente de Fellini, en el Teatro San Martín, y Beto no podía ir y me pasó a mí ese curso, que fue un curso, para mí fue una beca, pero así, ¿viste? Y después
Trabajé para el Noti Dormi ayudando desde ABH, ahí nos conocimos con Gastón Portal y yo en el Noti Dormi pasaban unos dibujitos animados que yo los elegía. Ese era mi único trabajo. Ajá. Era una pauta publicitaria, obviamente, subliminal para ABH, era un canje, yo les ponía esos videos y ellos ponían gracias a ABH y era una buena publicidad y nos convenía a ambos. Y después de ahí, en ese Noti Dormi, la vi a Ludovica, que yo tenía una muy buena onda, ya la quería mucho, y me invita a ver su programa, oye, ahora ya me voy a acordar del nombre del programa, venís solo. Pues me acuerdo y en el campo las espinas, que era la frase de campaña. Y ahí jugaban al ping pong por radio. Con el público. Ajá. Con el público y quién ganaba, ¿viste? Siempre ganaba Boyolmi o Ludovica Esquirro. Y una vez ellos presentaron un programa nombrando a todos los innombrables, porque alguna vez había que nombrar. Por la oreja. Ajá. Por la oreja y en el campo las espinas. Ahí está. Por la oreja. Por la oreja. A los innombrables que los mofa, digamos. Sí, pero a todos. Ajá. Ludovica agarró y hizo... Este programa es dedicado a pum, bum, 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 bum. Sí. Pero reventar a la semana siguiente pusieron la bomba famosa en Radio Belgrano. Que fue ese el último programa que hicimos. La mierda. Y yo ahí, digamos, era un amigo, digamos. Ni siquiera podría ser un asistente, qué sé yo. Pero era que ella también conocía Radio Belgrado. Qué sé yo, está Mariano Parente que vino a cuchillo de palo de amigo y hoy es un productor, un periodista, así era como vos, digamos, en Radio Belgrano. Sí, yo iba y ayudaba, que yo tenía un teléfono, los admiraba, en una palabra. Y ahí fue cuando me empezó a gustar la radio. Y luego pasó que se recompone el asunto, pasó un tiempo y en Radio Belgrano, asombrosamente, que después también... Tuve 5 años, no hace mucho, 6 años, en La Vida de Noche, hasta el 2011. Una radio importante, digamos, en mi historia. Ahí coordiné, ahí empecé ya a coordinar. Y viene Mario Pergolini a una trasnoche, que para que Mario vaya a una trasnoche, primero no estaba casado, no tenía todo lo que tiene hoy, estaba trabajando en Rock and Pop. Y él tenía el placer de, digamos, las ganas de ir a esa trasnoche, porque había empezado en Radio Belgrano también. Claro. Y había empezado asistente, entonces le daba como un cope ir. Y los chicos que estaban como recién recibidos y muy embelesados, muy como trabados, ¿viste? Y yo me senté en la mesa y empecé a escribir las preguntas. Y Mario me contestaba a mí. Ajá. Y cuando terminó el programa, Mario me dice, ¿por qué no te dejas de joder? Haces tu programa. No sé si me hiciste buena entrevista. Sin desmerecer a los conductores, que en ese momento más que nada tenían una especie de sobreadmiración. Que yo reconozco que la vida a mí me puso gente muy fuerte delante mío y muy grosa para entrevistar. Muy grosa, muy importante. He tenido la suerte de entrevistar gente muy grosa. Y yo tengo en ese sentido, quizás fuera del micrófono no, tengo cierta timidez, pero en el momento del aire siento la igualdad, el par. La humanidad, vos y yo, ¿entendés? Y eso se dio siempre, digamos, con Sacristán, con Coelho, con Carmen Maura, qué sé yo, con tanta gente que pude entrevistar. Sí, la lista es impresionante. La lista, digo, que de entrevistados que tuviste es impresionante. Claro. De extensa y de notoria. Tantos años con China Zorrilla, ¿no? De tenerla como una tía, ¿no? En la mesa. Sin acobardarme, sino de poderle preguntar, ¿no? Y... creo que eso creo que me lo regaló Badía. Badía me dijo un día, Jorge, me dijo, el respeto te va a dar cabida, me dijo. Vos con respeto podés preguntar lo que se te ocurra. Y no compras ni vendes entrevistas. 2 cosas que me dejó muy marcadas. Porque se hace también, digo, comprar y vender entrevistas. ¿Es una pregunta o una afirmación? Las dos cosas. ¿Es una pregunta ingenua? No, claro. Yo hoy entiendo mucho más el mercado. Creo que uno cuando pasa los 40... Creo también de alguna manera que Beto ha sido una persona como fuera del molde, ¿no? Beto pudo de verdad sostener
sus proyectos y sus ideas, pero creo que mucha gente no ha podido en el sentido de lo comercial, del mercado, de tener que qué sé yo, que te paute un centro cultural y el director quiera una entrevista. Quizá lo triste es que vendas algo que no sentís, o posiblemente ese es un tema ya de la conciencia de cada uno y el precio que quiere pagar. Una de las cosas que recuerdo, que la entrevista con Bárbara Mujica, Beto le hace la última entrevista en Imagen de Radio y yo la última entrevista en Demanda Afectiva. Y Bárbara Mujica viene a Radio Avellaneda en el año 90, 2 semanas antes de fallecer, sin que supiéramos nadie porque falleció súbitamente. Ella me dice que cada uno debería saber qué medalla se ponía en el pecho. Ahí yo tengo esa cosa de recordar fehacientemente esas cosas que me dejaron las entrevistas, ¿no? O sea que cada uno sabe que de alguna manera cómo quiere caminar su camino, su profesión. Y hablo de profesión, recuerdo a Liliana López Foresi diciendo: la profesión debe ser algo que se profesa, dice Liliana. Y vos ves en el camino después a cierta gente coherente en eso. Si hay alguien que profesa su profesión, es Liliana López Foresi, lo sabemos. ¿Y dónde está hoy Liliana? Te das cuenta que profesando su profesión desde su radio online. Sí. Entonces, y quiero que coherente, equivocado no, pero con ella misma. Eso es lo piola. Creo que la ley del mercado, que yo por ejemplo en Mar del Plata, trabajando con Franco Bañato, aprendí mucho, pude liderar una franja en Mar del Plata hace poco, año 2013, hice el verano 2012, 2013, siendo jurado también de Estrella de Mar, y estando en la radio más importante de Mar del Plata, que es Radio Brisas. Primero en la trasnoche, luego ya en horario central, luego liderando los sábados en pleno Mar del Plata, digamos, con las figuras importantes de Mar del Plata. Y ahí, por ejemplo, tener 20 anunciantes, pude llegar a decir, siempre quise decir, el programa está muy vendido, disculpen, y tener que seguir nombrando pautas, ¿no? Juro que tardé 20 años para hacer eso. Pero he tenido, sí, por ejemplo, mis errores garrafales con el prejuicio comercial. Eso lo digo con autocrítica hoy, en el sentido de no saber separar eso. Bastantes dolores le di a una gran y amiga y productora que se llamó Nancy Varela, que ya no está, tuvo un accidente, que era una remadora bárbara, y yo la volvía loca con las pautas, y cómo se decían las pautas, o me venía con una marca de pastas, y yo decía, ¿cómo vamos a poner un cuchillo de palo donde hablamos de amor? Pastas. Y todos queríamos comer, y sin embargo yo venía con esas estupideces que pagábamos todos, inclusive mis compañeros, y yo desde la soberbia, quizá eso no me sentaba en equipo a analizar ese tema. Cuando no haces radio, y te amás la radio, sí, y llega una etapa de la vida, creo que haces mucho inside, y está bueno. Y repasás. Sí, y está bueno lo que hiciste bien, y sabes que hay que sostenerlo y ser sólido, y lo que no está bien hecho. Al menos yo estoy en este momento de mi vida. Y ese comienzo que contabas más ligado a la actuación y haciendo talleres de teatro y demás, después ¿se aplica eso? ¿Lo aplicaste a la radio, a las entrevistas? Digo, sí, ¿te sirvió? Sí. Mirá, lo teatral tuvo mucho que ver en Cuchillo. Yo nunca le llamé bloques, le llamé escenas, a los momentos psicodramáticos, si te gustan, o artísticos, donde yo podía de alguna manera interpretar un texto, o cuando tocábamos temas y los atravesábamos, yo hacía ciertas, entre comillas, monólogos, o de pronto interpretaciones de ciertos estados que estéticamente en el aire de la noche estaban piolas. Vance Packard decía que la radio es el teatro de la mente, entonces obviamente esa cosa que te permite yo soy un bicho de muchas horas vividas en la noche de la radio. Si bien también he tenido la suerte de trabajar de día, la mayor parte de mi carrera está hecho de noche, y la noche tiene algo muy particular, muy estético, y te permite como de alguna manera llenar, porque viste que la radio de día es como de fondo, sí. La radio de noche entra en la casa, en la habitación, en el lugar, en la cama, en la intimidad de la otra persona. Las palabras son más pesadas. Yo creo que sí, las palabras son más pesadas y se escuchan. Claro. O sea, de día se oye y de noche se escucha. Entonces eso también te da un poder, y también te expone, ¿no? Creo que también, si estás diciendo pelotudeces, también se nota mucho más rápido. El parloteo en la trasnoche está bueno para el que está laburando y le tienen que poner música y hablarle de la temperatura y tal, y de hecho está bueno como servicio. Pero también está la gente que le interesa un buen producto.
Yo me ocupé, digamos, de eso. Broadcastings, radio, emisora, propaladora, streaming, hacedores de aire, las personas tras los fierros. Y con el tiempo, con los años, lograste como una estética propia de Jorge Moya, más que nada en los programas esos otras noches, digo, era muy identificable. Si algún año cambiabas de radio y uno era oyente de noche, ir barriendo el diario y de repente encontrarse con tu programa en otra radio. Yo recuerdo mucho en Del Plata, alguien más se le puede preguntar. Qué lindo ciclo ese, qué lindo ciclo. Cicla, bárbaro, es un ciclo bisagra ese. Era hablar mucho con el oyente también. Sí, y además que un universo de preguntas, ¿no? Porque realmente era una pregunta por noche, claro, durante 4 horas, y meterse con ese tema y todos los días. Y además fue uno de los programas que yo más me desnudé, inclusive, que fui muy yo, muy, con mis locuras, con mis cosas, porque se hablaba de muchísimas cosas. Bueno, la trasnoche tiene eso. Y las preguntas tenían esa cosa de decir, ¿para dónde vamos? ¿No? Y cada uno aportaba algo muy distinto. Y era muy rico, muy rico, muy lindo ciclo. Duró. Y cuando la pregunta no andaba entre la gente, digo, no había devolución. Sí, hubieron, obviamente, sapos, pero en general me parece que había... Mira, yo creo... No quiero ser soberbio, pero me parece que siempre hubo un cuidado en el contenido y no era azaroso, digamos, las preguntas. Entonces, también como en la entrevista, una misma pregunta te llevaba a la otra. Entonces, un buen programa generaba 5 programas más. Habría como ventanas. Claro. Entonces, de pronto, sí podía pasar que en algún momento fuera difícil el tema. Pero ya se ponía, eso era lo interesante, lo rico de la experimentación de la comunicación, que cuando algo era, por ejemplo, hablar de sexo y de dinero son de las 2 cosas más difíciles que hablar en radio. Ajá. O sea, pareciera que es fácil, sí, pero no es tan fácil. O sea, pareciera que si hablas, sí, bueno, sí, quiero ser millonario y quiero tener mi mina, mi flaco, ponele, sí, eso es hablar de sexo y dinero. Pero nos metemos más, cuando ya te metes más, date cuenta que hacen todos así. Y eso sí era bueno decir, ir por ese lado, por el lado de la dificultad. Entonces la pregunta podía ser, ¿qué te cuesta hablar de sexo? ¿Por qué te cuesta hablar de sexo? ¿O ante quién te cuesta más hablar de sexo? Entonces las respuestas eran cientos. Claro, era más fácil, íbamos por el otro lado. Así lo ponías directamente, le convido al compañero. Muy bien, claro. No, quería también ir hacia el Jorge Moya oyente, ¿no? Como la otra parte del radialista. ¿Cuál es el primer recuerdo tuyo como oyente? ¿Qué se escuchaba en tu casa? ¿O qué buscaste vos escuchar? ¿Qué te acordás? Estela Montes. Ajá. La trasnoche de Estela Montes, cuando yo era chico, ponía un tema que se llamaba Un día en tu vida de Michael Jackson. Mi madre falleció cuando yo tenía 8 años y yo me iba a acostar con la radio bajo la almohada. Y ponía el tema de Michael Jackson, Un día de tu vida, que es fantástico, que yo ni creía que era una mina, ni siquiera creía que era Michael Jackson, porque la voz de Michael Jackson es muy aguda, parece Gloria Gaynor. y me iba a acostar emocionado con ese final, y era eso me acuerdo mucho. Sin corbata, un programa de Daniel Aguilar. Daniel Aguilar vive en España ahora, creo que hacía un programa de heavy metal también. Claro, él, sí, me confundo con lo de Tom, en el submarino amarillo fue de Tom, pero tenía, Sin Corbata era un programa, en ese tiempo creo que él estaba con Elvira Romay, que hacía en Splendid los domingos y hablaba con el público sin corbata, ¿no? Y a mí me marcó ese programa. Ese fue el único y primer programa que yo hablé al aire como oyente. Hablo del año 87, muy pende. Y le escribí algo y él lo leyó y me llamó y hablamos. Y fue lo primero que me atrajo. Y otro programa que nunca supe nada de él, se llamaba Carlos Caro, y hacía un programa en Temperley que se llamaba Trasnoche Anónima. Famosísimo en la zona sur. Tenía una cantidad de oyentes impresionantes. Nunca supe nada de su vida, andás a saber qué, ni de Facebook. ¿Qué fue de su vida?
no hubo una carrera para ese muchacho, pero, o al menos acá en Argentina. Pero hacía un programa muy bueno. Fueron 2 programas que me gustaron mucho. Después sí, obviamente, Bangkok, Malas Compañías, Las Locas, qué sé yo. Ya después yo empiezo en rock and pop, yo soy, digamos, parte de rock and pop en una etapa. Que también tomo una decisión distinta en mi vida, aunque quizá puede ser un error hoy analizado desde algún lugar, pero yo hago un cambio y me voy a la M con Badía y con Bravo, con Cuchillo de Palo a la Red, y con Luber y Prosa me Porque decía... ahora pensé que tendrías que haber seguido. Y con Luber y Prosa me decía que estaba equivocado, que yo tenía que seguir con Cuchillo de Palo y tenía que seguir o con Demanda Afectiva en Rock and Pop Forever, o por lo menos que como que hacía yo bajando un éxito. Y creo que sí, de algún lugar era razonable. No deploro, digamos, de una decisión de ese momento, pero sí, hoy digo, posiblemente hubiese sido un camino mucho más sólido, más famoso, más cómodo en otras cosas luego. Digamos que me abrí de una empresa y no fue por conflicto, fue por decisión y fue por ambición, no sé qué, me gustaba la idea de probar la M. Y la experimentamos y no me sentí como seguro, digamos, completamente acompañado, no sé cómo decirlo, de seguir haciendo la trasnoche en Rock and Pop. Ahí paso a un programa semanal. Después terminé haciendo la trasnoche muchísimos años de Radio Palermo, con Cuchillo de Palo. Pero bueno, eso son cosas que uno va pensando ahora, ¿no? Cómo son las vueltas de la vida, ¿no? Y cómo vas manejando las decisiones. Y hoy por hoy, ¿qué escuchás en radio? ¿Escuchás radio? En este ciclo hablamos con mucha gente que a diferentes respuestas. A esto nos dicen algunos que el que hace radio, escucha radio, tiene que escuchar, y otros que dicen, no, prefiero no escuchar para... Sí. No copiar cosas. Estamos de acuerdo. Sí, yo escucho la Mega, me gusta la Mega, disiento con la musicalización de la Mega en el sentido de la repetición. Creo que el rock tiene joyitas, tiene cosas que quizá otras radios no tienen. Me gusta a mí me gusta, o sea, me voy a la programación de Aspen con la música ochentosa, que me gusta también, pero de pronto la Mega me parece que tiene una programación piola. No he escuchado la nueva Rock and Pop todavía, no he escuchado la nueva radio. Puse un poquito de la nueva radio, mucho no me ha gustado, donde está Negra y que está como Marley, está como, me pareció como una mezcla ahí media rara. Digamos que estoy en una etapa que estoy haciendo más zapping que nunca. Más zapping que nunca. Y sí te digo que estoy de acuerdo con ciertas personas, porque no estoy haciendo radio en este momento, puedo escuchar. Pero si estuviera haciendo radio es muy posible que escuche casi nada. Casi nada. Sí suelo escuchar quizá más la radio en la que estoy cuando estoy en radio, pero más que nada por una cuestión de perfil, por una cuestión de coherencia, ¿no? De saber de dónde vengo cuando después yo salgo al aire, ¿no? Me pasaba, por ejemplo, en Mar del Plata, que escuchaba Brisas todo el día, ¿no? Pero yo trabajaba con Franco como columnista de espectáculos de día y con Claudia Cherasco luego, y después a la noche hacía mi programa, entonces obviamente había como una continuidad mía en escuchar la misma emisora. Después algunas perlitas, algunas cositas pude haber escuchado separadas de Radio Nacional, algunas cositas de Ciudad, como el programa de Pablo Borlero, etcétera, ¿no? Pero suelo escuchar más que nada, bueno, gracias al Facebook, que te pueden subir programas. Cuando estoy subido al Facebook, estoy chequeando y veo algún programa que hizo algún amigo actor o algún compañero, algún colega, ahí obviamente escucho un poco. ¿Y cuántas radios tenés en tu casa? ¿Cuántas? Sí, o por ahí la escucha es, como decías recién, va más por la computadora. Online, últimamente es online. Y sí, tengo una radio en celular y después tengo una radio chica que no la uso últimamente. Sí, es verdad. Muy interesante. Y no, porque has hecho el formato FM, AM, también radios solo por internet. Hice radio en internet 2 veces, sí, en Radio Sentidos y en Radio Ascensor. Y no sé qué opinás, si hay una diferencia entre la AM, la FM, la internet. ¿Es todo radio? ¿Es el mismo ámbito? ¿Se da la misma comunicación? ¿Se establece el mismo vínculo? No, yo creo que no, la verdad que
Está bien, es una... me cuesta hablar de este tema, analizarlo. Ajá. Porque podemos decir que está bueno hacer radio. Mira, va a ser sumamente honestos y cuidadosos. Sí. En Radio Sentido he notado, por ejemplo, la radio online más parecida a una radio FM. Bien llevada, bien dirigida, como para que sea la imagen, la sensación del estudio, la forma en que está encarada esa radio, fue la que vi que está llevada bien a como si fuera una radio. En el Radio Ascensor los vi más amateur y me costó mucho más hacerlo, porque no teníamos un estudio cerrado, una cosa que sonaba un timbre, se escuchaba en el medio de una entrevista, alguien hablaba por teléfono y lo escuchaba. Esas cosas a mí me sacan un poco, porque tiene que ver con la estética de una entrevista, ¿no? Por el cuidado, soy medio enfermito de la entrevista pura y del cuidado de la entrevista, ¿no? Del diálogo. Y verlo al invitado molesto porque suena un timbre, o porque alguien habla atrás, porque no hay una cosa cerrada, sí me parece un poco más complicado de hacerlo bien profesional. En el caso de Sentidos no, eso es una buena radio. Sin embargo, lo que vos decís con respecto a lo que es el público, no es la misma, no es la misma vuelta de correo. Yo creo que el jeite de la radio, de la persona, bueno, a mí me ha pasado a hacer esa radio con la persona que tiene la radio en la cocina. Claro. Con la radio que vos tenés ahí arriba de la heladera, por ejemplo, y que están ahí, que le estás hablando y la señora limpia la noche, o, claro. O los hijos se acostaron y se quedó despierta cocinando, o el chabón está con la radio en su casa, la pava a la hornalla, o en el trabajo, a la noche. Creo que sí. Y la radio AM no goza de estar en los celulares ni nada, así que sí o sí tenés que ir a buscarla. Tiene ese efecto interesante también, ¿no? O sea, es como un agradecimiento interesante, que el oyente de AM te fue a buscar, te llamó, te está escuchando, no te tiene casualmente porque te tiene a mano, te prendió la radio, te sigue. Ese es un rito, creo que tiene mucha gente amante de la radio, más allá de las edades, aunque creo que también es una cuestión generacional, ¿no? Hoy hay un par de generaciones nuevas. Claro. Porque antes, por ahí, hace 20 años, la FM era la radio para los jóvenes y claro. Hoy ya son adultos, digo, la FM fue creciendo con la gente también con el escucha. Claro. Y hoy también creo que al haber... Yo vengo de una radio que... A ver, yo tenía 60.000 personas con cuchillo de palo en Rock and Pop a la noche en solo Capital y eso es un rating que muy interesante, que hoy sería fantástico tenerlo, pero yo no había internet, no había cable. Claro. No había cable, no había PlayStation. Entonces, o sea, había menos canales, menos... No tenías opciones. Entonces, ¿qué pasaba? La televisión terminaba a las 12 de la noche. Ni siquiera tenías la trasnoche como tenés ahora en la tele. Entonces, al terminar la trasnoche, qué viejo que estoy, corten. Pero al terminar las 12 de la noche en la tele, que te venía casi la señal de ajuste, ¿viste? Sí. Hablaba Santo Biasanti, te decía, esto fue... Mira, con la cara, mirá cómo nos íbamos a dormir, con la cara de Santo Biasanti. Bueno, ahí la levantábamos nosotros. Y de pronto el tipo tenía la radio como una gran, enorme compañía. Era una gran líder. Estamos hablando, por lo pronto, digamos, hasta la década del 90. Ya después del 2000, finales del 90, el 2000... se masifica muchísimo el tema de los medios y de los medios que la gente tiene de entretenimiento, de ocio, de distracción o de análisis o de estudio de pronto, ¿no? De hecho, de escuchar, yo recuerdo estar en Del Plata, ya estar en Radio Cultura en el año 2000 y tener conflictos con la web, con lo que era el mail y con todo esto. Recuerdo a Marilina Roth diciéndome, no puede ser que no sepas mover un mouse, me cargaba. Y yo tenía como una resistencia. Y cuando entran dos asistentes nosotros éramos de biblioteca, de ir a buscar, sacar fotocopias, ir a agarrar un tema y buscar los autores. Y de pronto cuando íbamos con alguien más a poner se lo puede preguntar y decíamos, estos son los 5 programas, y venían el lunes a la noche, al final del programa me daban todo el material. Yo decía, hay que pagarles, porque googleaban. Y de pronto
era como una maravilla, ¿no? Como dice un amigo mío, también productor de Cablevisión Mar del Plata, que dice, preguntale a Dios, a Google, ¿no? Cualquier cosa le preguntas a Dios. Nosotros no teníamos Google. Entonces hay un cambio positivo, creo, y va a sonar nostálgico de mi parte, de viejito nostálgico va a sonar, pero también de menos, de una radio menos casera, menos artística. Ayer veía en Facebook una foto, un cartelito que estaba un cassette y una virome. Y decía, nuestros hijos jamás sabrán de la unión de estas dos cosas, ¿viste? Por ejemplo, ¿no? Esto de nosotros, creo que vos también en algún momento rebobinábamos los cassettes con la virome para ahorrar pila del grabadorcito. Y la gente dice, ¿de qué se trata eso, no? Hoy. Hacedores de aire, una charla abierta con los obreros de la palabra hablada. No se puede hacer radio sin la computadora, ¿no? Y antes, como el operador no tenía la pantalla ahí ni la computadora, ¿no? Y todo el sistema de edición. Yo tengo viejos cassettes de Rock and Pop con los separadores guardados. Cassette en punta, cortitos, que el operador ponía en punta, o a veces hacía así, con el dedito rápido para ponerlo en punta, rápido en la tanda, y la tanda iba de cassette a cassette. Un trabajo artesanal impresionante, ¿no? Creo que hay Pablo Zucca, creo que nombraría a Pablo, ¿no? como un gran operador que está hoy con Andy, ¿no? Y que estuvo conmigo, ¿no? Fue el operador de alguien más. Ajá. Que supo hacer el proceso perfecto sin perder la estética artística. ¿Me explico? O sea, por supuesto que hay muchos más, ¿no? Si no me van a enojar muchos, pero Morgan o Martín Enrico Mar del Plata, o muchos operadores muy buenos que son puestistas en el aire. Pero Pablo Zucca tiene una cosa muy emocional, y sé que supo adaptarse, pues ya era muy joven en esa época, ver muy bien el giro y el cambio entre lo que iba a ser el proceso de cambio que se iba a producir técnicamente en las radios. Y creo que él siguió manteniendo esa cosa de juego artístico, y obviamente aprovechó la tecnología 100 veces más, porque ya era muy buen operador anteriormente. Claro, potenció. Creo que no con los quizá más mayores, que no se adaptaron. Con Cacabiero, con todo respeto lo digo, que ellos personas que tendrían, qué sé yo, 40 y pico de años en el 90, le habrá costado la adaptación a más de uno, ¿no? Venir de 20 o 30 años de radio más casera, ¿no? Y en tu forma de hacer... Ahora el viejo sonidista. Claro, sí. El tipo que hacía poc, 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 abría una puerta y la cerraba, todas esas cosas maravillosas que ya eran antiguas en los 80, 90. Claro. Te preguntaba por tu forma de hacer radio, digo, sos de estar muy en comunicación permanente con el operador. Estar conectado, digo, me nombrabas operadores, todo, porque por ahí hay conductores, digo, que hasta hacen el programa de espalda o con los ojos cerrados, están en su mundo. No, es necesaria una conexión. Y creo que sí, creo que es fundamental. Yo creo que el operador es uno de los mejores testeos. Primero hay operadores y operadores, ¿no? Pero hay operadores que trabajan por su trabajo, por su guita, y son operadores, son empleados. A reglamento. Claro. Pero creo que uno, así como el oyente, puede separar y ver quién está haciendo un laburo de esa manera a uno artístico. Uno sabe cuando hay un operador que está comprometido. Y yo siempre he pedido operadores, particularmente con los directores tuve siempre la suerte de que me dieran bola, en el sentido de ¿qué necesitas? No he pedido muchas cosas en realidad para trabajar. Y una de las cosas que siempre he pedido fueron operadores comprometidos con que les guste la radio. O sea, vamos a hacer radio. Yo tenía un operador también en una radio que llegaba y decía, bueno, vamos a hacer radio, yo como ya, y era un placer que me dijera eso. Porque venía de todo el día de apretar botones en programas muy comprados, entre comillas. Y cuando llegaba él tenía que poner cortina, estar atento, que subir cortina, que bajar cortina, vamos trabajando juntos, que bajar la cortina porque yo te voy a dar la palabra final. Y después meteme el tema y decime cuánto, dame la intro exacta porque yo voy a cortar antes de que empiece a cantar el cantante. Toda una cosa muy maricona, si te gusta, de la estética de la noche. Pero yo le decía tanto a mis productores como al operador,
la estética de un programa realmente emocionante, porque si había algo que, o hay algo que creo que tengo con respecto a la radio de noche, es que no se puede sin emoción. Yo no puedo. Ajá. Ojo, el humor también es emoción. ¿Emoción tuya o causar emoción? Es que si yo no tuviera Claro. emoción no la causaría. Ahí está. Creo, Ujú. estamos hablando de lo mismo. Una conexión. Claro, hablo de una cosa, sí, ¿no? Si no, es como el actor, si el actor no está disfrutando, no disfrutás, ¿no? O sea, en ese sentido, del compromiso. Entonces, en ese momento, cuando la palabra hace un clic, si vos estás preguntándote algo verdaderamente, Fede, de la vida, o sea, Cecilia Rosetto me dijo un día en un programa, me dijo, yo no puedo coger la mitad. Ajá. Y en esto de hacer el aire no se puede hacerlo a la mitad. Ujú. En el sentido que si te metes, te metes. Y si vos vas a hablar del tiempo, que no es hablar de que hoy está, hablas del tiempo, de lo que significa la ilusión del tiempo. Cuando vos sabés que de otro lado puede haber una persona que le queda poco, que cree que le queda poco, o que no sabe qué hacer con lo mucho que tiene. Ujú. ¿Por qué? Porque la hora de las 2 de la mañana, la 1 de la mañana, es una hora de bruja que te hace caminar la cabeza si estás despierto y por algo estás escuchando en la radio. Vos no podés jugar con eso. Y todo eso va a emocionar. ¿Entendés? Si mandaste a David Lebón con El tiempo es veloz, después de algo que dijo en prisión Oscar Wilde. Ujú. Que Oscar Wilde va y te viene y te dice, bueno, sí, yo estoy en prisión, pero yo que viví bárbaro de mi vida, la vida tenía otro jardín para mí. El otro lado del jardín era para mí también. Y no deploro lo que yo he vivido. Y el tipo estaba en prisión escribiendo De Profundis. Entonces, su tiempo había acabado y sin embargo le estaba haciendo algo, estaba haciendo abono con todo lo que le estaba pasando y dejando algo por escrito. Cuando vos le estás diciendo un tipo en prisión, con su fama destruida, acusado de sodomita, a la luz de la vela, del año 1800, estaba haciendo esto con su vida y vos quizás te sentís mal con lo que estás haciendo vos, o con lo poco que tenés y en este momento tenés la suerte de estar en tu casa. Entonces el otro te golpeas con esto que estoy diciendo y el oyente se golpea. Ujú. Entonces, si el operador está mirando Teis Sport, mientras vos estás haciendo esto, a mí no me sirve como operador, no me fui de hilo, ¿ves? O sea, entonces yo decía, por lo menos que un camionero, si escucha un bache, diga ¡Aya! ¿Entendés? No, qué feo ese bache, ¿entendés? O sea, hagamos algo bien, hagamos algo estético. Y creo que eso nos atrajo siempre a nosotros, creo que siempre fue el mejor aplauso de los aplausos, porque la cantidad de llamados, no era una cuestión de plata, era una cuestión más que nada de arte. O sea, siempre se hizo algo de eso, de la radio artística. Pero, y buscando esa emoción, ¿te habrá pasado alguna vez, digo, que no mediste hasta dónde contaste cosas tuyas o que querías contar o no? Se te fueron cosas personales, muy personales, Sí. que por ahí pensaste nunca la voy a contar y Sí, en un momento se salió. Sí, evidentemente, sí, también, obviamente, porque hubo momentos en que el otro se abre mucho y también también pasa esa cosa de la idealización. Qué sé yo he remado muchísimo, me acuerdo de estar en radio y debiendo mi alquiler y que de pronto me llame un flaco y diciéndome los problemas que tenía económicos y yo le dijera, yo te entiendo, ¿cómo te entiendo, hermano? Y que me dijera, pero Jorge, ¿qué me va a entender Moya si vos estás en un loft, te subís a tu auto y el otro te idealiza, andás a saber cómo? Y de pronto, creo que hasta en otro orden de cosas y en escala, Mario Pergolini puede tener esas cosas cubiertas y te puede decir, sí, yo también siento soledad a la noche. Y quizás otro le dice, desde la idealización, ¿qué vas a sentirte solo vos y tenés todo? O sea, ese juego también puede suceder, pero sí me ha abierto mucho en muchas situaciones. Más quizás de lo que correspondía en unas y menos en otras. Quizás en otras me tenía que haber jugado más, ¿no? Desde ya, eso es relativo. Porque en la entrevista, para que, digo, no sé si te parece eso, para que conseguir que el otro se abra, ¿uno se tiene que abrir como entrevistador o no hace falta eso? No hace falta. No hace falta. No, yo creo que hay que ser honesto en la entrevista. En la entrevista hay que tener muy claro que el entrevistado es la estrella. O sea, y creo que tu mejor manera de ser estrella como entrevistador es dejar brillar a tu entrevistado. Creo que protagonizás mucho más. Al menos en mi ciclo No hay moros en la costa, que fue el de tele, yo lo logré así. Y por eso creo que he tenido figuras importantes, muy importantes.
Sí me parece que está buena la humildad, la cosa del saber preguntar. Obviamente, si te pones en una estructura así cerrado y de múltiple choice o de 10 preguntas de cuestionario, el otro no se le va a abrir porque ve que saliste de te pusiste a hacer eso el mismo día. O sea, digamos, no hay un proceso, digamos, de poder escuchar. En realidad de poder escuchar, porque en la respuesta del tipo está en la próxima pregunta. Claro. No es el cuestionario, es la conversa. Y qué sé yo, no sé, el ida y vuelta. Yo tuve un mano a mano con José Sacristán, realmente interesante, y el tipo vino con una cara de mala onda, llegó, y yo dije, uy, ¿cómo remo esto? Y empecé por las cosas que a él le molestaban. Empecé a preguntarle por las cosas que a él le molestaban. Y me vino por ahí. Y yo, una de las cosas que me pasaba siempre era la primera pregunta. Fundamentalmente daba 1000 vueltas con la primera pregunta. Y tenía como 2 o 3, o suelo tener 2 o 3 preguntas para la primera. Ajá. A partir de ahí vemos por dónde vamos. Pero más que nada es el arte de entrevista es escuchar mucho y correrse de alguna manera de ese primer plano que tiene el entrevistado, y acordarte del público. O sea, pensar mucho lo heterogéneo del público y de alguna manera preguntar. Algo que remanentemente hace hoy Fantino, que está muy de moda, es repreguntar con la respuesta del otro. Sí. Vos me estás diciendo esto, que claro, por un lado insulta la inteligencia del inteligente o del que sabe un poco, pero por otro lado es un tipo masivo. Claro, está haciendo televisión masiva. Entonces, al hacer una televisión masiva con personas con bajos recursos, vamos a decirlo bien, o con un nivel de escucha menos elevado, cuando alguien un rolón está diciendo algo interesante, a Doña Rosa, como diría Neusta, le dice, pero ¿escuchó Doña Rosa lo que acaba de decir? Ese es el juego que hace Fantino, que lo explota demasiado. Demasiado, sí. Porque pareciera que trabaja solo para esta gente. Pero creo que después va porque ya que termina siendo una caricatura de él a veces, de tanto que la usa. Se copia acá el mismo. Sí. Me parece que sí. Y bueno, pero así todo creo que es inteligente el momento de... Hacedores de aire, con Federico Mario Di Paolo. Hacedores de aire, un mano a mano con artesanos de la radio. Y el formato... No creo que sea, con todo respeto, no creo que sea el mejor entrevistado de Argentina, ni por casualidad todavía, y creo que va a ser un gran entrevistado. Puede llegar a ser un gran entrevistado en su adultez, ¿no? Pero obvio que es respetable y valorable que esté laburando tanto y aprendiendo tanto, ¿no? Porque hay cosas que... El otro día leía algo interesante, cómo se dan vueltas las cosas. El reportaje que hizo con Darín. A mí me hubiese dado mucha vergüenza la pregunta que le hizo a Darín y cómo se respondió Darín. Yo digo, yo no hubiese llegado a este punto, hubiese aprovechado este Darín distinto y no decirle nada. Y de pronto vi en una nota que decía el gran reportaje de Fantino a Darín. Entonces, el tiempo, para la visión de otros, el logro, el rédito quedó para Fantino. Entonces, las vueltas. Claro. Entonces, un pibe nuevo dice, mira qué bárbaro. ¿Se acuerdan de ese gran reportaje que Fantino le hizo a Darín? Cuando Darín fue gran contestador de reportajes, como diría Dolina. ¿Se acuerdan del contestador de reportajes donde Dolina propone pasar por arriba al entrevistador para poder hablar con el público? ¿Qué es lo que hizo Darín? O sea, pasó por arriba a Fantino y le explicó a la gente lo que él quería decir. ¿Y el formato de entrevista en el medio radial tiene diferencia obviamente con el televisivo? Vos también lo has hecho mucho en los dos medios, pero no sé qué herramienta o qué cosa distintiva se puede marcar. Sí, yo creo que la radio lo que tiene es una libertad salvaje, que no te lo da la tele. La libertad salvaje quiero decir también la ausencia, entre comillas, de imagen, aunque hoy es todo imagen en radio, y las fotos, el Facebook, etcétera. Pero creo que la intimidad de la radio y de la cosa del micrófono y del no saber verdaderamente a cuánto se está llegando, que te puede pasar con la tele, pero en la tele algo de pose sí o sí tenés. O sea,
Acá hay una cámara y yo no estoy tan sueltito como estaría en la radio. Eso te lo da la cámara. El ojo visor, el ojo juez, que entre comillas creemos que tiene eso que está allí. No pienso en mi plano en la radio. Y en la tele lo pienso. Y digo, bueno, por acá o por acá. O planteaba una cámara arriba o otra abajo. Esas cosas se le iban agregando. Nada más que de forma. Yo creo que es una cuestión de formatos. Pero te escuchás la voz, podés jugar con el plano de la voz también. Una Claro. pregunta, por eso puede ser más cerca del Bueno, micrófono. mira, pasó con Miguel Ángel Solá. Estaba... no, miento. Ya te digo. Estaba Leirado, creo que estaba Leirado en el programa. Y le preguntaron, porque teníamos programa en vivo en No hay moros en la costa en tele, por qué había aceptado la entrevista. Le preguntó a alguien. ¿Por qué viste este programa? Y dijo, mira, miento, no era Leirado, vea, me confundí de mosquetero, era Grandinetti, que era muy reacio en las entrevistas. Sí. Y además había tenido un problema de familia y todo, y Marisa Mondino, que es amiga, le dijo, anda, habla con Jorge, y hablamos muy claro con eso, que había pasado con la prensa complicada, no con la hija que habían tenido. Bueno, etcétera. La cuestión es que en el momento dijo, ¿por qué aceptaste la entrevista acá? Y él dijo que haciendo zapping, se encontró con Miguel Ángel Solá, conmigo, diciendo esperá. Y pensó la respuesta. Y del otro lado hubo alguien que lo esperó, dijo. Y dice que por eso aceptó conocerme, que no me conocía. O sea, por eso aceptó venir. Mirá. Porque dijo, uy, puta, en este programa se puede pensar en el aire. Creo que lo que pudimos hacer con No hay moros en la costa fue eso, darle algo radial o más íntimo, porque realmente es una entrevista intimista, que yo creo que sinceramente es la que sé hacer. Por eso quizás no estoy en el aire en este momento. pero por el signo de los tiempos. El signo de los tiempos hace también que sea todo muy, muy rápido, muy vertiginoso, muy soez. Creo que hay un extremo en este momento. Creo que la pregunta me la ibas a hacer, por eso ya me metí en la respuesta, ¿no? De cómo están hoy. Pero creo que el miedo entre lo que pasa con lo político, sí, y la exacerbación, digamos, de las personas que están a favor o en contra, hacen que los que no saben qué hacer o están en el medio o tienen una posición independiente terminen siendo como flanes, en el sentido de no poder crear a partir de ahí. Yo crearía a partir de ahí, quiero decir, no soy ni K, ni soy anti-K, ni soy de Macri, ni soy de Scioli. Bueno, me pongo a hacer algo piola en la radio, no necesito. Porque si no escuchas gente que vos te das cuenta que el medio es de una forma o de otra, y para no caer en nada comprometido terminan haciendo preguntas muy estúpidas o cayendo en la historia de Vicky Chipolitakis y haciendo de lo de Vicky Chipolitakis horas y horas de radio o de tele. Y vos decís, estamos mal, en serio, ¿no? O sea... Y eso vos decís que es para no meterse con otro tema, que es un tema que tapa. Y yo creo que es una entelequia decir lo que quiere la gente, es una falta de respeto a la gente. Cuando dice, no, lo que hizo un productor te va a decir, esto es lo que quiere la gente. No, yo me parece que hay una cosa que es pelotudez y es constante y que puede sí generar venta, no sé, pero yo también en un momento miré hace poco en internet, ¿qué está pasando con esta mina? ¿Qué pasó con esto de los pilotos? Digo, ¿pero de qué estoy hablando? ¿De qué estoy viendo? En el momento decía, ¿qué estoy viendo? Y después viste toda una cosa de... No, y veía que venía más, y que venía más, y que después seguían pasando programas. Y hacen un programa completo para analizarla, y le ponen... No, yo decía, no, estamos complicados. No, sí, obviamente. Este país generó un Gasalla, o sea, potenció un Gasalla, una Nacha Guevara del Ditela, o tenés tantas figuras que han sido realmente fuertes, o polémicas de otro wing. Pero bueno, es parte de lo que hay. Y es comercial también y es bienvenido dentro del mercado. Lo que pasa es que abunda. Sí, pensaba que por ahí todavía la radio puede o logra escapar un poco más de ese frenesí mediático de la tele banal, de la tele barata con el tema del día y 10 panelistas opinando. En radio pueden escuchar todavía otras cosas. Sí. Hay otros tiempos, como decíamos. Sí, desde ya. Y año 2015 más o menos. Pero también hay mucha gente masiva en radio. O sea,
El tema de llegar la figura de la tele a la radio también. Mucho. La radio que me decías antes, Bueno, la de hecho, Mol. a mí un muy buen productor importante de una radio me ha pedido encarecidamente que haga televisión para comercializar mis productos. Por ejemplo, pero en un almuerzo, sentado como estrategia. O sea, tele y radio. Claro, necesito que yo haga más tele, sea Para hacer famoso, para poder vender mis productos que no tienen discusión en cuanto al contenido, pero que tengan mejor forma. O sea, para que cuando una empresa le digan Moya, no digan quién es. Sino, y no le tengan que decir, mirá que bueno. No, lo conozco. Entonces, yo a Jay Mamón lo presentamos en Del Plata y en Belgrano, en La Vida de Noche. Ajá. Y Jay hoy tiene un montón de programas, pero Jay ha pegado un golpe tan fuerte en la tele, y es bueno en radio, sabe hacer lo suyo, pero si no hubiese sido por la tele, quizás Jay no tenía una carrera tan vertiginosa de 4 o 5 años. Creo que se lo dio la naturaleza. Hacedores de aire, hecho en Radio Atómica. Y Jorge Moya, con quien estamos hablando en este Hacedores de Aire, año 2015 más o menos, calculo que estamos. ¿Por qué sigue existiendo la radio, no? Que es como medio, es el más viejo de los electrónicos. Sí, la radio y el libro. Yo creo absolutamente que la radio y el libro son las dos cosas que no van a poder no van a poder, digamos, es un formato indestructible. Son dos formatos necesarios. Sí, claro. Son de comunicación y económica, aparte. Si te pones a pensar, yo creo que es una cuestión económica. Por hecho son, o sea, la televisión, el cable, lo que está bien, bárbaro. No todo el mundo tiene los grandes canales de cable, ¿entendés? Tenés muchas posibilidades. No todo el mundo tiene la última tecnología en celulares ni en computadoras. Pero una radio, como dijiste vos, alguien tiene. Y un libro en casa tenés. Claro. Indiscutible. En la casa que sea, en las casas de cualquier orden económico-social, Fede. Y date cuenta de eso. El librito, aunque sea de colores para el nene de entrada, el libro. Y después el cuantito. Y la palabra escrita y la palabra hablada. Creo que son básicas. ¿No? Y creo que en ese sentido hay futuro. Hay continuidad, digamos. Y la va a haber también. Me parece, qué sé yo. Y hablando del futuro y la continuidad, ¿qué esperás que te pase en radio? ¿Volver con un programa de qué manera? ¿O qué fantasías hacer que no hiciste? Sí, me gustaría hacer un programa, como hice en Mar del Plata, de tarde, con artistas y con entrevistas y se llamó La Gran Vida. Y me gustaría hacerlo en Buenos Aires, que es un magazine muy interesante. Eso por un lado me gustaría. Pero también me gustaría mucho hacer un programa nocturno, obviamente nuevo, intimista, porque me han pasado muchas cosas en la vida últimamente, desde que no estoy en el aire, y creo que volver al aire estaría bueno. Creo que estaría bueno. Hasta me juegan con hacer como un cuchillo de nuevo con los mismos temas, porque 20 años después, ¿cómo sería tocar el mismo tema? Porque ya no opinamos lo mismo. O en algunas cosas sí, coherentemente sí. Así que sí estoy abierto. Me gustaría también hacer una serie de documentales, trabajar más en documentales. Y sí me pasa que tengo como una limitación, entre comillas. No me invito a mí mismo a presentarme en algún proyecto televisivo más allá de verme a mí conduciendo una entrevista. O sea, si me ven como columnista o me ven como conductor, debieran verme el otro. Digo, no me cuesta verme en un panel, me cuesta verme en ciertos, pero me cuesta, lo asumo. Necesitaría como el empujoncito del productor diciendo, me confío en vos, venid, hacelo, ¿no? Y sí me veo en la entrevista, haciendo No hay moros o algún otro programa, pero entrevistando. La tele la veo de esa manera, me pasa eso. Así que es muy posible que yo por mi lado reme para que exista esa posibilidad en cable, donde sea, de tener el día de mañana nuevamente un programa un ciclo de entrevistas, ¿no? Que se llame No hay moros en la costa, o como sea. Pero sí, eso me gustaría en televisión. Y en radio particularmente, sí. Hoy estoy más preparado a hacer cualquier horario. Eso me gusta más. Y eso se lo agradezco a Franco Bañato, porque
Franco me volvió loco. Primero para que me despierte a las 9 de la mañana para hacer radio, un tipo de acostumbrado a la noche, sí, con la voz en el cuarto subsuelo, y que de pronto la dinámica, esta cosa de decirme, ¿qué fuiste a ver ayer? Y ayer fui a ver a Norma Leandro en 5 minutos, Jorge Moya tal cosa, y se va otra, y yo me quedo así. Y después de la tanda, y Jorge, ¿estuviste con Norma Leandro? Sí, ayer fui viendo a Norma Leandro, hasta que después lo sacaba y sabía que tenía 30 segundos para decirle cómo era una obra, cuando yo en la noche quizás te hablaba 10 minutos de la obra. Claro. Eso del factor tiempo, rapidez y dinámica, lo aprendí con la mañana de Franco allá en Mar del Plata, me encantó. Que me dio la posibilidad, el trampolín de hacer las tardes. En ese sentido me gusta el ritmo, ese tipo de juego de ritmo. Si no, te soy más tranquilo, más de ir pausado con las palabras. Con la radio creo que nos gusta a nosotros, a la gente de Atómica, o sea, de una cosa más artística, pero me gusta mucho también la radio app. Pero vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, me pasaba en La Gran Vida, que dejaba la última hora libre, tranquila. Entonces ahí hablaba con Julio Chávez, con Norma Leandro, con Sandra Meanovich, con quien viniera a Mar del Plata, y los entrevistaba. Yo a Villamil, recuerdo que entrevistas muy lindas, donde ahí se daba así, la charla tranquila con el cafecito en el atardecer. Y el que estaba en la playa escuchaba una linda entrevista. Eso. Vamos a ver qué viene. Y estoy escribiendo. Ajá. Preparando un libro que no tiene nada que ver con lo radial, entre comillas, pero sí con la vida en sí, que tiene que ver con el desarrollo emocional, con la inteligencia emocional. E investigué mucho al respecto, empezando por padecimientos personales que me generaron investigar y aprender, y a partir de ahí empecé a escribir bastante. Y por lo pronto también quiero acompañar eso con un libro también aparte sobre identidad creativa, que fue sobre lo que me he dedicado con mis talleres mucho tiempo, que creo que eso se está preparando bien para que el año que viene esté en acción, ¿no? Que yo pueda ir con los talleres o pueda hacer alguna movida. Después veremos. Y hay un libro ahí que está en la gatera en formato, en armado, y que creo que en algún momento tomará color. Y bueno, Jorge, te agradecemos mucho el encuentro, también la charla, y para terminar, la pregunta es sobre la radio misma. Digo, que se da vuelta la cosa y la radio está viva, que de hecho está viva porque la hace gente, ¿no? Sí. Que está, pero la radio te escucha a vos. ¿Qué le decís a la radio que en todos estos años? Como Yo estoy muy agradecido a la radio. Yo una persona que hablaba con problemas con la R, hablaba mal. Ajá. Cuando yo era chico. Y aparte, graciosamente, en la rock and pop. Y me jodían mis familiares. Y eso fue como muy loco para mis compañeros de colegio, inclusive. Mis compañeros de colegio de primaria, sobre todo de la secundaria, ahí ya, yo después fui a foniatría, pero hubo a mí la radio me hace tocar la mejor parte de mí. Saca lo mejor de mí. Y me pone como... Fue la gran compañera de mis salidas de eje y mi estar en eje. Pero en general es un gran amor. O sea, podría vivir sin tele o sin todas esas cosas. Pero creo que vos me entendés muy bien de qué te estoy hablando. Es un viaje verdaderamente de ida. Una vez que vos tomaste esa sensación que te da, lo bien... Hay un mecanismo, una cosa de recompensa interna. Una suerte de... Yo he ido sin guita, caminando, bajo la lluvia, esperando un bondi, horas, y llegar temprano y llegar en punto, volviendo a casa y tomar un mate con 2 galletitas porque no había un mango, viendo cómo hacíamos para hacer... La radio era intocable. Y creo que esa satisfacción de buen polvo, ¿viste? De decir, no importa, no tenemos nada, pero contigo pan y cebolla. Y bueno, esa cosa la viví siempre con la radio, en el momento del aire, esto que decís del título de tu programa, el hacer el aire. Yo creo que el aire te está haciendo a vos también, lo hacemos juntos. Entonces estás aspirando y respirando, y hacer respirar es un oxígeno, es una cosa fantástica. Aprendí a desapegarme.
Ajá. Porque estoy elevado, con respeto digo esto, elevado por esto que te decía que estoy escribiendo, trabajando mucho con el tema de lo emocional y del eje emocional y la inteligencia emocional. Y uno de los aspectos de la inteligencia emocional es el desapego. Ley sexta de Chopra, ¿no? de la ley del éxito, de las leyes espirituales. Practicar la ley del desapego hace que uno pueda soltar, si es necesario, a eso y darle el lugar en el momento que tenga que darle, ¿no? En otros momentos, y acá hay un amigo presente que sabe de testigo eso, yo he hecho cualquier cosa para hacer radio, en el sentido de... Tenía un amigo que decía, Jorge, que hacer radio levantemos los muertos. Me endeudaba, volvía loco de amigos, comprábamos espacios, lo que sea, aunque sea por la cuestión de, como adicción, como de abstinencia. 6 meses sin radio, necesito aire, ¿viste? Y sin embargo eso creo que te da la madurez, te da el tiempo, ¿no? Yo puedo ahora decir, estoy 1 año sin radio, ok, listo. Pero cuando aparezca, como hoy, le saqué jugo. Gracias. Muchas gracias, Jorge, realmente Gracias. por la charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, charló bastante. Todo lindo. ¿Te gustó? Sí, buenísimo. Muchas gracias. ¿Qué dice el Lira ahí? Sí, sabés que pensaba mucho también del programa de noche, eso que uno también fue muy escucha de siempre. Y también grabamos una nota con Dan Costa. ¿Dan Costa? No, ¿Y? No, bueno, el personaje. Qué médico, ¿no? Dan Costa. Sí, no, es terapeuta, algo así. No. No, es terapeuta o algo así. Habla de algunas cosas. Y él hacía unión de pareja. Ah, sí. ¿Dónde? De Plata también. Sí, en Belgrano, también estuvo. Hacedores de aire. La radio no se nace, se hace.